Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Empezamos ABC Debate, habitualmente conducido por mi colega Roberto Sosa. Hoy, en reemplazo de él, estamos aquí y lo haremos lo mejor posible. Es jueves 9 de mayo del año 2019, puntualmente 21:01, 27 grados, la temperatura está cálida en Capital. Doy la bienvenida a mis primeros invitados, los senadores Rodolfo Friedman. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Pablo, a Víctor y a toda la teleaudiencia. Víctor Ríos, senador del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Cómo le va, senador? Muy bien, Pablo, gracias por la invitación y le saludo nuevamente a Rodolfo. Hoy ya nos saludamos mucho ahí en la sesión. ¿Quién de los dos puede explicar cómo quedó el proyecto que vino de diputados? Porque tuvieron que modificar otra vez ustedes y modificaron en parte. ¿Cuál de la lista Sí, sábana, el desbloqueo. Sí. El desbloqueo. Bueno, el desbloqueo. Sí. Bueno, Vinieron dos modificaciones de diputados que ustedes retocaron de nuevo, ¿verdad? Sí, se aceptó la versión diputado sobre la paridad. La paridad. O sea, eso está excluido. Está excluido, se testó. Se testó. Y con referencia al voto electrónico o a la urna electrónica. Se rechazó. Se ratificó el Senado en su posición original, que es la de no utilizar urnas electrónicas. O sea, lo lógico, Víctor, es que vuelve a diputados y ellos, este último punto, vuelvan a intentar ratificárselo de las urnas electrónicas. Sí, que yo no sé en el caso de las urnas electrónicas cuántos votos tuvieron, pero que para rechazar la paridad tuvieron 42, o sea, tiene mayoría absoluta para ratificarse. Yo no sé, Rodolfo, si vos sabes cuántos votos tuvieron para aprobarlo de la urna electrónica. En particular no. Sé que el proyecto en general se aprobó con 76 votos, pero en general. Sí. En particular sobre los artículos no. Claro, no ellos se necesitan 41 votos para ratificarse en su versión original. La Cámara de Origen es senadores de este proyecto en concreto. El que tanta la gente le llamó proyecto patriaquería, le llamó, digo, como para resumir. De aquella columna que había de 3 o 4 iniciativas diferentes que se estudiaron en comisiones durante meses. Así es que, ¿saben qué? Tengo la sensación de que diputados se va a ratificar en su postura otra vez, o supongamos que dejen esto de las papeletas. Es incierto lo que puede hacer el presidente de la República. Bueno, yo creo que que hable de Rodolfo, que él es el oficial. Que es el vocero. Sí, claro, él es el oficial. El vocero, el oficial. La tendencia es que diputados se mantenga en su versión original, ¿verdad? Sí. Si es 41, yo pensé que eran 2/3. Si son 41, creo que van a tener holgadamente. Pero eso no le quita al Senado la potestad de tratar el tema también de las urnas electrónicas, que está pendiente. Sí, es que postergaron nuevamente hoy. También, que se postergó. Sine die. Sine die y está pendiente. Pero bueno, probablemente tengamos no paridad y urnas electrónicas, es lo que la tendencia hoy nos dice. Hay que ver el Ejecutivo qué posición toma. Lo que hemos conversado con el presidente, no en detalle, ¿verdad? Pero en general, yo creo que esa iniciativa parlamentaria va a ser ley finalmente. Muy bien. Aquí no pasa por la promulgación, aquí hay que escucharle al Tribunal Superior, porque estamos hablando, y al Ministerio de Hacienda, porque estamos hablando de más o menos de 100 millones de dólares de implementación. O sea, creo que el partido real y la discusión, más que el proyecto de ley, que es importantísimo, va a estar ahora en el Tribunal Superior, centrado ahí, ¿verdad? Bueno, de todos modos, empecé con este tema simplemente para que quien se una a la transmisión o está mirando la programación tenga una visión clara de qué es lo que se aprobó respecto de estos retoques, estas modificaciones al desbloqueo de listas, proyecto que salió, repetimos, de la Cámara de Senadores, fue a diputados, tuvo modificaciones, hoy otra vez tuvo unos retoques en Cámara de Senadores, así que vuelve a Cámara de Diputados. Es un poco complicado, digamos, si uno no está habituado, pero hay que seguirle el rastro a la noticia hasta que esto reciba una aprobación definitiva o se quede empantanado, se quede estancado, porque ustedes saben, esto requiere siempre también de un mínimo grado de consenso, o si no, se puede quedar por el camino. Pérdida de investidura, se habló muchísimo de eso hoy. Yo estuve de aquí para allá y traté de escucharles. Iba cambiando de radio a medida que iban transmitiendo. Senador, quería ir con usted sobre ese tema. Escuché su alocución, creí entender
de que usted reivindicaba, ya sé que quedó en mayoría de 23, pero creí entender que usted reivindicaba la mayoría de 30 para quitarle la investidura a un parlamentario del Senado. Sí, tengo que confesar que, viste que Max Weber es el que desarrolló el tema, los conceptos de ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Bueno, en este caso actué conforme a la ética de la responsabilidad, porque mi convicción es esa. Pero hablábamos de bancada y, bueno, no tuve consenso para eso, y entonces quedamos en aprobar lo que tenía media sanción de la Cámara de Diputados, que es la mayoría absoluta, porque a ver, vamos a ir por la vía del absurdo. Fíjate que para apercibir, para decirle al senador Freeman, mire, usted se portó mal, la Cámara lo apercibió a usted, necesita 2/3 para apercibir. ¿Pasó con Payo hace poco? Y bueno, en el caso de Payo fue suspensión. Suspensión. Pero yo me voy a lo mínimo. Para apercibir necesita 2/3. Y es absolutamente absurdo que para apercibir necesite 2/3 y para echar mayoría simple. Entonces, acá se optó por el tema de la mayoría absoluta, que en definitiva es el quórum. Sí. Si vos ni siquiera lográs el quórum para una pérdida de investidura, olvídate. Entonces, en definitiva es el quórum, 23 en senadores, 41 en diputados. Es decir, repito, de ninguna manera, o sea, a ver, para los que cuestionaron mucho la ley de autoblindaje, esto es un avance, o sea, es un avance a medias, porque acá hay colegas que sostienen que es suficiente con la mayoría simple, que es una forma de interpretar la Constitución que yo respeto. Yo tengo otra manera de interpretar. Para mí, la Constitución debe ser interpretada de manera sistemática, a partir de los principios básicos, y un poco también de lógica, ¿verdad? Si para percibirte necesito 2/3, como para expulsarte voy a necesitar solamente mayoría Todo lo que simple. usted dice tiene lógica. Yo creo que en eso coincidimos todos los que leímos algo Sí. en algún momento. Sí. Pero también es verdad que la Constitución no dice taxativamente. A ver, En este punto en pero particular de la justamente pérdida de investidura. yo dije esto y... Mire que yo escuché todo lo que usted dijo al respecto. Después Rodolfo va a explicar lo suyo, que fundamentó muy bien también la otra postura. En realidad la Constitución no queda muda. La Constitución establece mayoría calificada para las sanciones. O sea, cuando te dice para percibir y para suspender, mayoría 2/3. 2/3. Y para expulsarte, para excluirte de la Cámara, porque la Corte te declaró un insano mental, pide mayoría absoluta. O sea, ni siquiera, fíjate, ni siquiera en ese caso te pueden echar por mayoría simple. Con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declare insano a un parlamentario o insana a una parlamentaria, ni siquiera ahí puedes echar por mayoría simple, ahí es mayoría absoluta. Entonces, nosotros optamos por la mínima, ¿verdad? Justamente para evitar la persecución política. Porque en definitiva, y cuando dicen autoblindaje, no hay autoblindaje en contra de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía se moviliza, vos viste, en el caso de González Dare, 40 votos, después tuvo que renunciar Oviedo Mato también. El diputado... Porque no hay blindaje contra la ciudadanía. Esto en realidad te protege contra esa disputa de poder, por ejemplo, para evitar tipo golpes... La venganza. Golpes palaciegos, Sí. que de repente una mayoría coyuntural del presidente de la República eche a un Payo Cuba, porque molesta mucho, por ejemplo. O de la oposición. O de la oposición, sí. Así es. ¿Y su postura? Es interesante la postura del colega Víctor Ríos, yo respeto muchísimo y tiene muchísima lógica. Nosotros vamos por la interpretación del 185, que al no hablar de una mayoría calificada, en el 201 que no habla, se aplica la mayoría simple. Entendemos que esa es no es algo justo, compartimos, coincidimos que no es justo probablemente porque 30 para suspender y una mayoría simple para sacarte del Senado o de la Cámara de Diputados. Para quitarte una investidura Claro. de rango constitucional. Pero son interpretaciones, así como también interpretamos que, o hay gente que interpreta que como un expresidente de la República que es sacado, digamos, por la ventana, con un juicio político, puede volver al Senado y alguien que sale por digamos, termina su mandato, no puede volver. Pero es lo que dice la Constitución. Pero entonces, esa interpretación, para terminar, Pablo, y finalmente en la práctica, en un caso hipotético, no le vas a sacar un parlamentario con 22 votos, ni con la mayoría simple. Porque si no tenés 23 votos, digamos, por eso digo el temor de algunos colegas, si vos no tenés 23 votos, no vas a tener quórum.
Sí. Y si tenés 13 votos nomás a favor o 14 votos nomás a favor de un, digamos, intento de golpe o de sacarte del Senado de Diputados, te van a dejar sin quórum. Los otros 8 Claro. se van a retirar de la sala y te van a dejar sin quórum. Claro, Así estamos que, hablando de 23 votos en el Senado y 41 en Cámara de claro, Diputados. en Senado siempre vas a tener que tener 23. Sí. Con mayoría simple o sin mayoría simple. En la práctica esa es la realidad, Sí, ¿verdad? señor. Ahora, nosotros vamos reitero, por la interpretación del 185 y también entendemos que justamente por este tema, que finalmente vas a necesitar los 23. En una situación donde está instalado que 23 es un autoblindaje, porque eso está instalado en la gente, ¿verdad? Ya derogamos en su momento la ley de autoblindaje, eso sí era un blindaje importante, eran 30 votos y sentencia firme ejecutoriada, bastante complicado de poder llegar a esa instancia. Entonces entendemos que es lo más prudente, lo más sano y es también una interpretación, ¿verdad? No es la única, hay que ser sincero, acá no hay algo absoluto, yo no voy a faltar a la verdad, pero es nuestra interpretación. Hay letra Pero, Pablo, y espíritu. ¿sabes qué es lo más peligroso? Este tema de las mayorías inclusive podemos ponernos de acuerdo, pero ya repetimos, yo repito, sí hay una movilización ciudadana con este clima de época. No hay caso, No lo vas a tener ataja nadie. 44 en contra. Eso sí es cierto. Así de Yo hoy simple. decía, Sí. 23 o 30, Igual. olvídense. O sea, A mí- si alguien queda en desgracia en el sentido de que por acción o por omisión llega a esa instancia, ni tu propio voto te va a salvar. Me pareció sintomático justamente en ese sentido el discurso del senador Víctor Bogado hoy, ¿verdad? Porque revela justamente un aspecto que es, más allá de la mención que él hizo a nuestro medio impreso, a ABC Color, de toda esa persecución que él dice sufrir, más allá de eso yo noto que subyace en él un reconocimiento de que la presión ciudadana Sí, no, por eso te es digo. Pero ¿sabes qué es lo abrumadora. más peligroso? Y yo tampoco planteé esto por esta cuestión de la ética de la responsabilidad. Nosotros anoche tuvimos una reunión candente de la multibancada entre Frente Guazú, los 5 senadores liberales y PDP. A mí me preocupa, sinceramente, por ejemplo, el tema del uso indebido de influencia. ¿Qué se entiende cuando hay uso indebido de influencia? Porque en el Código Penal en realidad se habla de tráfico de influencias. Son sinónimos, son la misma cosa. Y si eso es así, entonces hay que ver muy bien... Senador, cuáles si yo son- ciudadano- Cierro con esto. Tengo que ver cuáles son los hechos que define el Código Penal como tráfico de influencia, o si no, como estamos hoy, esto se presta a la arbitrariedad de la mayoría. Por ejemplo, ahora me están diciendo, me comunicaron esta mañana, que hay un grupo de colegas que el lunes quiere plantear la pérdida de investidura del senador Salim Busarquis, porque entienden que aquel caso que tuvo por el tema de los certificados médicos, que eso es motivo para la pérdida de investidura. Y seguramente nosotros entendemos que no, porque para nosotros no hay ahí tráfico de influencia. Y se va a prestar a discusión. Vamos a suponer que reúnan mayoría simple que diga sí, tráfico de influencia. ¿Y quién lo salva a Salim Busarquis en ese caso? ¿Y por qué? Por este problema. Porque no definimos en el reglamento claramente qué se entiende por uso indebido de ¿Quién va a influencia. presentar eso? ¿Es una iniciativa llanista o colorada? Según la información que a mí me llegó... Es un comentario, a mí también un comentario, me llegó claro, ese que comentario. sería pero en realidad... No, ¿sabe por qué le pregunto a la yo- iniciativa llanista? Porque vamos a entrar No, ya no. en este tema de Sí. las vendetas No, políticas. no. Sí. Yo te chantajeo, te paro el carro con esta amenaza, a vos. Hay que ser también, senador, yo creo que hay que aceptar un hecho. Nuestra Constitución, usted lo explicó muy bien, es garantista, es verdad. Usted lo explicó, mire, fue pedagógico fue. Muchas gracias. Pero hay que aceptar también algo. El 185 dice que la mayoría será simple si no se dice lo contrario. Y es lo que no se dice en el 201. O sea, Pablo, y ahí uno se queda en... Es que yo sostengo yo- que la Constitución sí dice. La Constitución dice, cuando vas a sancionar, pide mayoría calificada para apercibir, para suspender y para excluir a alguien porque pero se no lo por la declaró. pérdida de investidura, no es Claro, bueno, específica. pero a ver, La lógica dice que es pero obvio. absolutamente, pero la que es Constitución obvio. también se interpreta así. Hay que hacer una interpretación sistemática. Hoy cuando me decían, eso no dice la Constitución, le tuve que decir a un colega de que las leyes no son una fotocopia del texto constitucional. El Parlamento tiene la potestad de interpretar, es su potestad y su obligación de interpretar. Ahora, puedo estar equivocado, absolutamente, pero yo considero que para garantizar el equilibrio de poderes, la división de poderes y ese recíproco control,
Por ejemplo, no le puede ser tan fácil a un presidente de la República que tenga mayoría propia en el Senado o en diputados, excluir a un diputado o a un senador opositor. A ese solo efecto. Ante la ciudadanía no hay blindaje. Coincido que ante la ciudadanía no hay blindaje y creo que el debate se debería centrar en el tráfico de influencia. Sí. La mayoría... O sea, hay que definirlo a través de una reglamentación. Yo creo que la reglamentación central debería estar ¿Y dónde, qué reglamentamos? ¿El 201? Y ahí definimos. No, siempre el 201, Sí, por supuesto. claro. O sea, sacamos la ley número tanto del año 2019 que reglamenta el 201, así se va a llamar. Que es lo que de hecho, aprobamos ahora, la lo que ley está de hoy diciendo el fue- senador. Pero ¿y por qué no está incluida? Porque en diputados no incluyeron. Y si nosotros hoy empezábamos a tocar todo eso, eso ya va para las calendas griegas. Por eso es. El gran debate fue la mayoría. La mayoría. Cuando en realidad tenía que ser uso indebido de influencia. Claro, debería ser, ese es la, Mire, ese es el debate senadores, central, ¿verdad? yo le llamo, yo ciudadano, por esas cosas de la vida, llego a uno de ustedes y le pido un favor, senador Friedman, senador, su padre que es muy influyente en el Guairá. Toda Yo la familia. necesito un favor, no estoy pidiendo nada ilegal incluso. Sí. Yo como ciudadano le pido porque me acerco, porque le conozco, porque lo que sea, ¿verdad? Y qué sé yo, para que usted me ayude a llegar a él, porque él aparte de ser político, qué sé Sí, yo, es su sí, padre, lo sí. que sea. O hablo con el senador Ríos, por favor, Víctor, necesito llegar al presidente del partido, para que el presidente del partido me gestione tal cosa de un proyecto de ley en el que yo estoy interesado. Y alguien me está pinchando el teléfono y publican eso todo cortado. ¿Eso es tráfico de influencia? No es tráfico de influencia. Yo entiendo que no, pero si la mayoría dice que sí, ahora moriste. Tráfico de influencia es conseguirle trabajo a alguien sin pasar por concurso público, por ejemplo. En realidad la Constitución habla de Uso uso indebido indebido de influencia. Por eso te... Vos puedes usar tu influencia. Bueno, fíjese, yo puedo en el usar caso- mi influencia como senador. Pero en el caso de forma Gabriela Quintana. en forma positiva. Senadores. Lo puedo usar en forma negativa. Senadores, concurso público para acceder a los cargos, ¿verdad que es así? Gabriela Quintana hubiese entrado a ese puesto con la formación que ya tiene, a ese puesto, a una institución como Itaipú Binacional, sin que haya movido los resortes necesarios, nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados. Pero él dijo hoy que fue absuelto por el tema del tráfico de influencia, Sí. ¿no? Y Él dijo que fue absuelto. según su exposición, Sí. él fue absuelto. Pero Voy a no decir, se necesita sentencia judicial. Bueno, y ahí esa es la No, otra obviamente. discusión. Bueno, perfecto, no se necesita sentencia judicial. Vamos a ponernos Y ya de está el acuerdo en precedente, eso. González Sí, Dávila. a ver, pero, claro, pero en la reglamentación también se puede decir eso, que uno, para poder consolidar la existencia del uso indebido de influencia necesita una sentencia previa. Y si no, tenés que reunir los elementos para que la Cámara respectiva concluya y llegue a la convicción de que hubo un uso indebido de influencia. Bueno, y para eso tenés que definir qué se entiende. Magistral lo que dice acá Rodolfo. Nosotros tenemos que centrarnos en esa discusión. O si no, ojalá no ocurra lo de Salim Busarqui. Pero nadie garantiza hoy que no ocurra. ¿Por qué? Porque eso está abierto así a la interpretación de la mayoría circunstanciales. Impresionante. O sea que hoy no definieron nada, porque si no definieron qué es tráfico de influencia, ¿No? esa puede ser vetada si sale de diputado. No fue el objeto del debate, ¿verdad? No. Debería ser el objeto del debate. ¿Y por qué se dice ahora a las 21:19 de...? No, es que no, se dijo en un momento dado, también dijimos, pero ¿cuál era el problema? Había demasiado apuro por aprobar, rechazar, pero que siga el proceso, porque si uno empieza a hacer cambios tan grandes, o de repente rechaza y dice, porque en realidad lo que correspondía hacer en ese caso es rechazar esto y empezar de vuelta. ¿Y qué iban a decir? Los senadores enviaron las calendas griegas porque quieren que siga esto sin reglamentación. Es complicado, Pablo, realmente, si vamos a centrarnos en la reglamentación. Es como cuando estás en campaña política. Al momento de las elecciones, si vos querés tocar un tema que pueda afectar las elecciones, te van a tratar de cualquier cosa. Imagínate que hoy se dio entrada a un juicio de pérdida de investidura y vos tratás la reglamentación. No era el momento, digamos, ideal, ¿verdad? O sea, entonces se debería de tratar más adelante, reglamentar bien, ¿verdad? La definición de influencia indebida. ¿Verdad? Bueno, de Uso todos de modos, influencia- yo creo que es inevitable ya tratar el tema de Víctor Hogado, eso se va a tratar. No, por porque supuesto, eso- las condiciones de eso se la va a tratar sociedad, bien. de la presión esa que Y usted habla. así como está hoy, porque lo que aprobamos hoy no está en vigencia,
Víctor Brogado puede ser despojado de su investidura por mayoría simple. Sí. Si eso entiende el Senado... Como entendió con Oscar González es Daer. en realidad, pero González Daer se fue con casi 40 claro, votos. pero entendió, me acuerdo bien, que era 23. Por eso digo, entonces también es importante mencionar que esto no le afecta a Víctor Brogado. Me permití babear un poquito. Sí. Quiero saludar a Eira del Alba y a Raúl Eladio, que son nuestros mellicitos que justo están en Asunción. Están mirando ahora a BCTV. Bueno, ahí me enviamos un saludo. Sí, Bueno, está bien, senador. Sí. No, tiene 4 añitos, así Sí. es que dejaron de ver su dibujito para... Dejaron de ver su dibujito. Para ver tu programa. Le agradezco mucho, senador. Bueno, así es que estoy impactado, estoy anonadado, pues yo no tenía, ustedes me sorprendieron con el tema de que tenemos que definir lo que es tráfico de influencia. Pero si ya está eso escrito en una norma vigente, por ejemplo, usted puso el ejemplo del Código Penal. Sí. Y eso Hay que adoptar eso, no podemos hacer cosas contradictorias. Uso indebido de influencia. Vos creo que vos dijiste hoy, o no sé quién dijo, nosotros podíamos decir en el reglamento que uso indebido de influencia debe interpretarse como tráfico de influencia del Código Penal. Remití al Código Penal, entonces trae ahí la definición y decir, bueno, estos son los casos de tráfico de influencia. Esa sería la vía más fácil, entonces nosotros no hacemos un esfuerzo interpretativo de definir el concepto, sino adoptar directamente lo que aparece en el Código Penal. Pero como bien lo dice Rodolfo, tenemos que discutir eso en el Senado, en el Congreso. 21 con 22 minutos, 27 grados de temperatura. Esto es ABC Debate. Tenemos la compañía del senador Rodolfo Friedman, también del senador Víctor Ríos del PLRA. Hoy ellos debatieron ampliamente, para los que pudieron seguir a través de los diversos canales, tanto en internet como en televisión por cable. Como toda sesión, tiene sus partes un poco aburridas, pero también tiene sus partes bien pedagógicas, donde uno puede aprender un poco de cómo se construyen las leyes, cómo se conforma el derecho positivo paraguayo, el que rige nuestro país, y cuáles son los intereses en juego. Y eso es lo que tratamos de descifrar aquí en ABC Debate. Cuando regresemos de los anuncios, vamos a centrarnos en un sujeto con nombre y apellido, porque es inevitable, como estamos hablando acá, de que el tema Víctor Brogado en primera persona, esté o no esté la reglamentación, tendrá que ser tratado probablemente la semana pasada como plazo que ellos mismos se han puesto. La semana que viene. La semana que viene, perdón, como plazo que ellos mismos se han puesto. Así que vamos a ver, con reglamento, sin reglamento, pero hay que tratar la pérdida de investidura. Así que cuando regresemos seguimos discutiendo, porque a partir del caso de Víctor Brogado, igual seguiremos hablando de cuándo hay tráfico de influencias. Esta es una cascada donde empezaremos a pedir pedidos de pérdida de investidura de varios parlamentarios con mayorías coyunturales, con situaciones coyunturales de la política. ¿Hasta dónde llegaremos? Esto y mucho más al regresar de los comerciales.